Superman fue una película fantástica, no solo por sí misma, sino también por ser la primera de este universo. Ya sabemos mucho sobre este mundo gracias a los Creature Commandos, pero Superman es la plataforma de lanzamiento perfecta hacia este mundo extraño para el público en general, dándonos mucha información sobre el universo DC. Anteriormente, hice una reseña sin spoilers, que puedes ir a ver si aún no lo has hecho, pero en este video voy a hablar con spoilers, mezclando una reseña con spoilers y un análisis general de todo lo que aprendimos sobre el universo DC en esta película. Y déjame decirte, hay una historia metascena una vez, si o faz Kosueso Miko. Enormemente este universo, confirmando la existencia de una docena de nuevos héroes. Deja like, suscríbete y hazte miembro noble, o superior para acceso anticipado a los videos. Comencemos. Nada más empezar, nos cuentan que los metahumanos se hicieron públicos hace 300 años. Krypton explotó hace 30 años. El Superman de David Cornsweet debutó a los 27, hace 3 años. Y Clark y Lois empezaron a salir hace 3 meses. Me encanta esto como el inicio de la película, porque de inmediato nos da una base para este universo, estableciéndolo rápidamente como un mundo diferente al nuestro, y donde la gente está acostumbrada a los metahumanos, la magia y los superpoderes. También nos indica cuál es el periodo de los dioses y monstruos. Esos 300 años hasta la actualidad. Sabíamos que había robots en los años 40 y monstruos a principios del 19, pero esto pone el inicio de los metahumanos a principios del 18. Como Superman apareció hace 3 años, debutó en 2022, ya que la película es de 2025. Esto sucede tras los hechos de Escuadrón Suicida, donde se dijo que Bloodsport le disparó a Superman con una bala de kriptonita. Un evento similar a la misión del proyecto Starfish en Corto Maltés ocurrió. Pero o bien Bloodsport no estaba ahí y simplemente no existe, o no es un villano de Superman, porque Superman aún no había debutado. Y también sabemos que nunca ha perdido una batalla. Ser herido con una bala de kriptonita y quedar en cuidados intensivos sería una derrota. Sobre Escuadrón Suicida, esta cinta canoniza a un personaje de esa película, pues Flo Crowley, interpretada por Tanashi Kajish Bolden, tiene un breve cameo. Flo, del personal de la Fuerza Especial X, se rebeló contra Waller para ayudar al Escuadrón Suicida. Los demás fueron castigados por Waller, pero Flo ascendió y obtuvo acceso a reuniones muy importantes y confidenciales. La wiki del universo DC menciona que ella dirige Argus actualmente, pero no recuerdo que lo digan en la película. Además, James Gunn dijo que Rick Flag Sr. es el director de Argus, o quien reemplazará a Waller más adelante, así que no estoy seguro. El general Rick Flag Sr. es el primer personaje importante, sin contar los cameos de Creature Commandos, en pasar de animación a la acción real en el universo DC. La trama incluye lugares ficticios como Boravia, el cual es un país europeo en los cómics, y por los acentos eslavos, probablemente también en la película, mientras que Yaranapur pasa de ser una civilización mágica y aislada cercana al Atlantis, liderada por Ramakan, a convertirse en un país pobre de Medio Oriente basado en aldeas. Jor-El y Lara Lorban son el centro del gran giro de esta película. Jor-El es interpretado por Bradley Cooper, lo cual no me sorprendió, porque ya se había filtrado en internet. Ángela Serafian interpreta a Lara. Me alegra que la incluyeran. Nunca entendí por qué Jor-El tenía un mensaje u holograma, y Lara quedaba fuera. Pero el foco del gran giro de esta película es que aparentemente enviaron a Clark con el mensaje de conquistar el mundo al esparcir su genética tanto como fuera posible. No acabo de creérmelo. Creo que ese punto volverá a aparecer, y ojalá descubramos que Brainiac, Darkseid u otro villano de Superman está detrás. A mí me gustaría ver a Mongul cambiar el mensaje. Incluso si eso no se hace realidad, si se quedan con esto y esa es la historia de esta versión de Krypton, me gusta este giro. De alguna manera lo veía venir, ya que Gunn mencionó que Clark aprenderá algo sobre sí mismo que cambiará su autopercepción en esta película. No esperaba que llegaran tan lejos. Lo del harén, por ejemplo, me sorprendió mucho, pero creo que causó un fuerte conflicto interno en Clark y le dio un giro interesante a la historia. En general, estoy mucho más de acuerdo con que cambien el lado kryptoniano de las cosas, porque, como esta película deja muy claro de una manera espectacular, creo yo, los padres kryptonianos realmente no importan. Pudieron haber sido cualquiera. Son los Kent, con su increíble crianza, quienes hicieron que Clark sea el hombre que es. Y vaya, ese final de Clark viendo grabaciones de su infancia es uno de los mejores finales de películas de cómics que he visto. Fue muy poderoso, una excelente elección musical, y me dejó con una sonrisa enorme en la cara cuando la película, y esto es algo desafortunado, llegó a su fin. Me hubiera encantado ver más de esto. Y hablando de ese final, porque ya estamos en este terreno, Supergirl hace un cameo. De nuevo, esto no es exactamente inesperado. Ya sabía que Millie Alcock iba a tener un cameo en esta película, pero me encantó esta aparición. Me encanta Millie Alcock como Supergirl, y su traje, quizá hasta más que el de Superman. Es instantáneamente el mejor traje de Supergirl.
sin discusión. Lo interesante de Kara es que, aunque Clark lleva 3 años como Superman, Supergirl ya ha estado el tiempo suficiente para que Clark se acostumbre a su presencia, y ella visite planetas de sol rojo para emborracharse. También, supimos que Krypto es su perro, lo cual tiene sentido y probablemente explica cómo Krypto llegó a la Tierra. Fue con Kara. Voy a suponer que lo que pasó aquí es que Kara y Krypto llegaron hace aproximadamente un año, pero Kara rechazó completamente la idea de convertirse en una civil humana. Ella apareció brevemente como Supergirl, pero no lo disfrutó porque no sentía conexión con la humanidad. Se deprimió y luego se volvió alcohólica. Eso se mostrará en su película, cuando la veamos pasar por su arco definitorio de personaje, aprendiendo a conectarse con otras civilizaciones que no son Krypton, aprendiendo a respetar toda la vida sin importar qué, y aprendiendo a ser una heroína antes de regresar a la Tierra, y finalmente convertirse verdaderamente en Supergirl. Debo decir que, con esa idea, la historia, el elenco y el traje, estoy muy emocionado por Supergirl. La aparición de Supergirl plantea dudas. ¿Sabía del mensaje de Kal? ¿Sus padres eran iguales? Si lo sabía, ¿por qué no se lo dijo a Clark? Y si no estaba al tanto, ¿por qué no? Ojalá lo respondan en Supergirl, aunque lo dudo un poco, porque ese no va a ser el enfoque de esa película. Así que tal vez podrían revelarlo en una segunda película de Superman o algo así. Ya veremos. En esa escena, el robot Superman 4 se llamó a sí mismo Gary, lo que fue divertido. En general, el 4 fue bastante cómico, ya que cada vez que hablaba me hacía reír. Hablando de cameos, uno que realmente me sorprendió fue el de Pacificador, y me encanta ese momento. Fue muy divertido. Pensándolo bien, probablemente debí haberlo visto venir, ya que filmaron Superman y la temporada 2 de Pacificador al mismo tiempo. Aún así, me sorprendió. Técnicamente, es la primera aparición real de Pacificador en el universo DC. Una aparición que confirma que él es totalmente público y conocido. Parece que la mayoría de los héroes serán así. Solo héroes principales como Superman, Batman y Flash tendrán identidades secretas. La mayoría no las tendrá. En algún momento antes de los eventos de esta película, Guy Gardner, interpretado por Nathan Fillion, se unió al cuerpo de Linternas Verdes, y Michael Holt, interpretado por Eddie Getaggi, se convirtió en Mr. Terrific. Rex Mason, interpretado por Anthony Kerrigan, se convirtió en Metamorfo, también conocido como el Hombre Elemento. Se casó con Sapphire Stagg y, después de transformarse en Metamorfo, tuvo un hijo con ella llamado Joey, quien es mitad metahumano. Luego está Kendra Saunders, interpretada por Isabella Mercedes, quien probablemente, dado su edad, se convirtió en Hawkgirl hace relativamente poco tiempo. Guy, Michael y Kendra fueron contratados por Lord Tech, liderada por Maxwell Lord. Desde el Salón de la Justicia, el equipo, ahora con Metamorfo, se llama actualmente Justice Gang, aunque el nombre aún no es definitivo. La Liga de la Justicia no existe aquí, aunque este mundo tiene una larga historia de superpoderes. Las identidades de la Justice Gang son públicas, pero no se profundiza en sus historias. Podríamos asumir que la esposa y el hermano de Holt murieron. Quizás se inspiró en el Espectro y en el Mr. Terrific original, pero no se ha confirmado que existan en este universo, aunque este es claramente un universo sin restricciones. Básicamente todos existirán. Es probable que Hawkgirl sea una reencarnación de la anterior, pero eso, Thanagar e incluso la presencia de Hawkman simplemente no se mencionan. Hawkgirl necesita urgentemente más desarrollo, más que ningún otro. Su papel fue demasiado mínimo para parecer un personaje completo, a diferencia de los demás. Guy Gardner pudo haber sido elegido en lugar de Hal Jordan si hubiera estado físicamente más cerca en ese momento, como ocurrió en los cómics. Tienen edades similares. Podría funcionar, pero no lo sabemos. Que Metamorfo se una a la Justice Gang lo remite a su aspecto de cuando estos personajes se unieron por primera vez. Una adaptación libre de los Terrifics. Los Terrifics también están liderados por Mr. Terrific, también tienen 4 miembros, y también incluyen a Metamorfo. Simplemente cambiaron a Plastic Man y Phantom Girl por Guy Gardner y Hawkgirl. Estoy seguro de que esto se convertirá en los Terrifics en algún momento. Quizá incluso con la formación original del cómic, veo a Metamorfo y Mr. Terrific como los más morales, y quizá formando su propio equipo, mientras que Guy Gardner y Hawkgirl no tanto. Dicho eso, sentí que estos personajes tuvieron un buen papel en esta película, como Mr. Terrific, que fue increíble, tuvo la mejor escena de acción de la película, fue divertido y tuvo un papel importante en la historia, mientras que Guy y Kendra actuaron como personajes destinados a mostrar el efecto de Superman en la comunidad de superhéroes. Él los inspiró para actuar en un conflicto global. Diré que la inclusión de Hawkgirl no fue la mejor. Definitivamente tiene el peor disfraz, y es la que menos hace. Pudo haber sido reemplazada por una infinidad de héroes distintos. Solo querían una heroína que pudiera volar. Hay pocos personajes así, pero no hicieron nada interesante con Hawkgirl. Tiene las escenas de acción menos interesantes, y la menor cantidad de diálogos. Es solo el final que hace algo interesante, pero incluso esa es quizá mi parte menos favorita de la película, que es cuando mata al presidente de Boravia. Eso de alguna manera arruina un poco el mensaje de esta película.
Como que el mensaje es que si tienes superhéroes, deberían intervenir en conflictos globales para salvar vidas. Pero al mismo tiempo, con las acciones de Hawkgirl, sugiere que también deberían matar a líderes mundiales. Quizá eliminaron una escena que hacía ese momento más siniestro, porque como tal lo editaron y mostraron parecía triunfal. Pero eso no es algo que un superhéroe deba hacer. Eso es algo que haría el grupo La Autoridad. Pero ¿qué sentido tendrían los de la Autoridad si los superhéroes ya lo hacen? Espero que muestren repercusiones por las acciones de Hawkgirl, porque fue el único momento de la película que no me gustó. Otra desviación es que la ingeniera es casi solo una villana. Sus poderes eran impresionantes, y a veces los usaba de maneras muy interesantes, como girar reorganizando sus microbots, por ejemplo. Muy creativo. Aquí solo es una villana. Ni la preparan para redimirse, aunque eso supuestamente ocurriría en La Autoridad, si es que hacen esa adaptación. Y si esa película se hace, creo que Hawkgirl sin duda reemplazará a Swift como el miembro al lado del equipo. Como vimos en la película, el martillo de Boravia resulta ser Ultraman. Algo predecible. Y Ultraman viene a ser Bizarro. También esperado. Lo que no esperaba es que en esta película nunca se convirtiera en Bizarro. Es solo un clon de Superman que aparentemente muere. Pero seamos honestos, definitivamente no está muerto. Fue absorbido por un agujero negro y terminará en el mundo bizarro, donde se degradará físicamente, pero quizá evolucione mentalmente hasta ser el Bizarro de los cómics. Luthor, que está en todo, por lo visto creó un universo de bolsillo replicando un Big Bang, creando portales para acceder desde cualquier lugar, esencialmente convirtiéndolo en un conducto entre cualquier sitio que tenga un portal. También es una prisión ilegal. Además, está Mr. Hansdom, que nunca se explica, pero supongo que es un clon fallido de Superman reutilizado como taxista del universo de bolsillo. Todo lo que dije es completamente absurdo, pero me encanta cómo Lex explica. Demuestra el superpoder de su genialidad y sus recursos ilimitados al sumergirse en la locura de los cómics. Simplemente increíble. En la escena donde mata al vendedor de falafel, este Lex Luthor realmente se consolidó, incluso antes de su punto máximo en la película, como uno de los mejores villanos de películas de cómics de todos los tiempos. Nicholas Hoult fue un casting fantástico. Quizá mi elección favorita en toda esta película. Ese discurso de la envidia al final. ¿Qué momento tan destacado? La verdad, no tuve suficiente de este Lex Luthor. Quiero ver más. En general, las escenas en el universo de bolsillo me parecieron fantásticas. El equipo de Superman y Metamorfo fue muy entretenido, y el aspecto visual más destacado de la película. El clímax, con el universo de bolsillo desgarrando el mundo, aportó gran peligro y un fondo visual interesante, mostrando la obsesión de Lex por destruir el mundo para matar a Superman, y dejando consecuencias duraderas. Metrópolis fue parcialmente destruida, lo cual puede ser, creo, una excusa para que se vea diferente la próxima vez, porque sinceramente, me gustaría que se viera diferente. Quisiera que Metrópolis fuera más distintiva, más como una ciudad ficticia. Quizá cuando solucionen el error de Mr. Terrific al final, sí luzca distinto. Lex también crea el grupo Planet Watch para combatir a los metahumanos. Aunque es una organización original, su nombre y la presencia de la ingeniera sugieren inspiración en la Stormwatch de los cómics Wildstorm, precursora de la Autoridad. El personaje que creíamos era Solaris, y posible gran villano del tercer acto, solo resultó ser de fondo, aunque mejoró la escena visual y cómicamente. ¿Es un duende de la quinta dimensión, el señor Mephistalk? ¿Por qué se ve así? ¿Y por qué Superman no interviene? ¿Es solo porque el señor Mephistalk solo se interesa en él? Quizás Superman no lo toma en serio porque solo aparece cada 90 días. Así que es solo una molestia recurrente sin impacto duradero. De todos modos, diré que esta escena destaca por su hermosa cinematografía, música y guión. Buscar lo bueno en los demás es lo verdaderamente rebelde. Superman se sacrificará para salvar a un perro malo porque está solo y asustado. La escena fue un gran momento de la película que captó perfectamente al personaje de Superman. Ciudad Gótica es mencionada con una señal de calle que sugiere que las dos ciudades están bastante cerca una de la otra. Metrópolis está en Delaware y Ciudad Gótica en Nueva Jersey. Dos estados que se encuentran uno junto al otro o están separados por un cuerpo de agua, dependiendo de la ubicación. Así que tiene mucho sentido que las dos ciudades estén cerca, como sucedía en el universo extendido DC. Superman menciona un zoológico intergaláctico, lo que indica que ya estuvo fuera del planeta, lo cual es lógico. En 3 años puede pasar mucho. Esta versión aparentemente también incluye gafas hipnóticas para justificar que nadie nota su parecido. Pero francamente, esto me pareció un poco innecesario porque este Clark Kent es el más diferente de Superman que cualquier actor haya logrado verse. Con el cabello, los lentes, su apariencia, su postura.
Todo hace creíble que la gente simplemente no lo note. Aún así, toda esa interacción de Guy Gardner y Lois Lane en el Salón de la Justicia fue muy divertida. Después, sobre el Salón de la Justicia, guardé lo mejor para el final. Esto es grande. En el Salón de la Justicia hay un mural sobre la historia de los metahumanos que pasa desapercibido si no lo observas bien. Viendo la película pensé, ¿es Wildcat? Después ya no vi nada. Al investigar y ver lo que otros notaron, nos cuenta mucho sobre la línea temporal del universo DC y sus héroes pasados. Algunos personajes ya existían en los cómics antes del periodo de hace 300 años mencionado. Algunos personajes estuvieron en los años 40, y otros parece que estuvieron presentes en el siglo XX, pero no en la actualidad. Y probablemente hay otros que no vimos que están en el mural completo. Tal vez Batman está ahí, solo que no lo vimos. Esto incluye a Brian Kent, alias Caballero Silencioso, quien es un ancestro de los Kent y una encarnación no despertada de Hawkman en la Inglaterra del siglo VI. En el siglo XVIII aún había caballeros británicos. Probablemente de ahí proviene él. Pero de cualquier manera, es curioso por qué aparece en este mural, ya que es solo un caballero común. ¿No tiene ningún poder? Quizás solo fue por participar en un evento mágico. Está vinculado a Morgana Le Fay y al rey Arturo. Parece que, en términos generales, la historia del rey Arturo en esta versión del universo de Eck es importante, porque ocurrió en el siglo XVIII y no en el siglo VI, ya que hay otros personajes relacionados con él que aparecen en este mural, específicamente Sir Justin, también conocido como el Caballero Brillante. El Caballero Brillante, a quien quizá vieran en Justice League Unlimited o Stargirl, también es del siglo VI en los cómics, pero es más sobrenatural. Caballero de la Mesa Redonda del Rey Arturo, tiene armadura y armas mágicas, y un Pegaso llamado Victoria Alada, que también aparece en el mural. El Caballero Brillante es conocido por ser miembro de los 7 Soldados de la Victoria, quienes estuvieron activos en los años 40. Fue congelado en el tiempo por un evento mágico en el siglo VI, y despertó en la época actual. Pero dudo que ese sea el caso aquí. Creo que Gunn mostrará la historia del Rey Arturo y Merlín, con Morgana Le Fay, Caballero Silencioso, Caballero Brillante y quizá Etrigan, como origen de la magia en el universo de DC. Superjefe es un héroe nativo americano del siglo XV, llamado Ciervo Volador, o Sage Noahana, probablemente no lo pronuncié bien, o es la versión actual llamada John Oso Erguido. Todos usan la piedra Monotú, que les da vuelo, fuerza, velocidad y agilidad. Así que tiene poderes. John Valor, alias el Pirata Negro, es un héroe del siglo XVI sin poderes que, como otros caballeros, sirve a la corona británica, pero 1000 años después. No entiendo por qué está en el mural. No tiene relación con los metahumanos ni poderes. Quizá aquí el Pirata Negro, el Caballero Silencioso, el Caballero Brillante y el Gran Jefe formaban un equipo, como una Liga de la Justicia del siglo XVIII para enfrentar una amenaza mágica. Si sumas 3 miembros, los 7 Soldados de la Victoria es un gran nombre. Si omitimos el siglo XIX, de donde conocemos a los Frankenstein, podríamos saltar al siglo XX. Se muestran varios miembros de la Sociedad de la Justicia de América, incluyendo a Ted Grant, también conocido como Wildcat, Jay Garrick, también conocido como Flash, Alan Scott, también conocido como Linterna Verde, y Kent Nelson, también conocido como Doctor Destino. Se cree que estos héroes actuaron en los años 30 y 40, retirándose o desapareciendo en los 50. El lugar de los demás héroes en la línea temporal es completamente desconocido, pero podemos especular basándonos en cuándo debutaron en los cómics, ya que algunos de ellos sí parecen ser de esas épocas. El breakdancer Francisco Ramón, también conocido como Vibe, definitivamente parece pertenecer a los años 80, mientras que Andrés Van Horn, también conocido como Gunfire, recuerda mucho a los clásicos diseños extremos y blindados de los 90. Siguiendo con eso, hay un caballero atómico que debutó en los 60 y claramente representa el estilo de ciencia ficción de esa época, similar a personajes como Adam Strange. Amy Winston, o Amatista, princesa del mundo de las gemas, debutó en los cómics en los 80, al igual que Dominic Mandawa, Freedom Beast, sucesor de Buena Beast, quien debutó en los 60. Por último, está aparentemente Dolphin, un personaje relacionado con los Atlantes, que debutó en los años 60, pero que está inconfundiblemente ligado a Aquaman, e incluso a Aqualad. Esto podría significar que Aquaman ha estado presente mucho más tiempo en este mundo de lo que normalmente está. O tal vez Arthur Curry simplemente no es el primer héroe acuático en este mundo, lo cual es igualmente posible en este universo DC, tan poco convencional. Creando una línea de tiempo a partir de esto, y asumiendo que este mural representa la era de los dioses y monstruos, significa que no podemos retroceder más allá del siglo XVIII. Caballero Silencioso, Caballero Brillante, Pirata Negro y Superjefe son del siglo XVIII. Caballero Brillante obtiene la inmortalidad, pero desaparece por un tiempo. Wildcat, Jay Garrick, Alan Scott y Doctor Destino debutan entre 1920 y 1940, antes de unirse a la Sociedad de la Justicia de América en 1940. Gizzy Robot también fue construido alrededor de esta época, y el Caballero Brillante también despertaría alrededor de este periodo.
El Caballero Atómico y el Big One Beast original son de los 60. Y como descubrimos en los Creature Commandos, los Hombres de Metal, Vibe, Amatista y Freedom Beast debutaron en los 80 y Gunfire en los 90. Sin embargo, no estoy exactamente seguro de dónde colocar a Dolphin. Para terminar, existe una novela juvenil precuela canónica que confirma que la primera vez que Luthor interactuó con Superman fue creando a Metallo con un asesino llamado John Corbin y un núcleo de kriptonita. Superman y la Justice Gang lo vencieron, pero Luthor recuperó el cuerpo casi destruido de Metallo. Esto prácticamente confirma que Metallo ya existía en este mundo. Y eso es todo. Solo con esta película y Creature Commandos, el universo DC ya está más definido de lo que el universo DC extendido lo estuvo nunca, o de lo que lo estuvo el Arrowverse. Este universo ya se siente casi completo. Solo tienes que agregar algunos personajes más. Y eso es todo. Cuéntame en los comentarios si olvidé algo, o cuál referencia o revelación fue la más emocionante para ti. Gracias por ver el video.